Bienvenidos, pero singularmente a Manzanas de Oro, a personas muy destacadas, muy queridas de la casa. Por un lado, por la distancia, el Padre Ángel, ese mensajero de la paz, heraldo de concordia, un hombre santo, el párroco de San Antón, esa iglesia que tenemos aquí al lado, para gloria de todos, y que además ha hecho el esfuerzo de acompañarnos, por lo menos en estos minutos, porque me consta que tiene un viaje en esas misiones continuas que realiza a lo ancho y largo de este mundo. De manera que muchas gracias, Padre Ángel, por acompañarnos. Es una satisfacción enorme contar con su bendición. Y también, pues, Diego Carcedo, Manzana de Oro, efectivamente, periodista sobradamente conocido por todos, que el otro día pues nos regaló un acto aquí extraordinario porque invitó a un amigo para que nos hablase de nuestros paisanos, concretamente de los tabaqueros en Cuba. Fue un acto extraordinario. Muchas gracias, Diego Carcedo, que además ya sabes que tenemos pendiente que nos hagas, pues, en primera persona algún relato de tus experiencias de hace décadas. Vamos a dejarlo así, pero tú, que conoces también muchísimo y por desgracia de los conflictos del mundo que nos has contado a través de la televisión y de la radio en tantos países, pues será siempre un placer y un honor el escuchar. Gracias igualmente a Sofía Reina, además por todas esas actividades artísticas, embellecedoras, creativas, que no paras, y desde luego es una satisfacción, ¿no? También este catálogo, que es una pequeña muestra de toda esa actividad que realizas tan extraordinaria. Es una maravilla. Y por supuesto a todos, a los directivos, al presidente adjunto, a los directivos presentes en la casa, muchas gracias por acompañarnos. En la mesa, pues conocen ustedes a las 4 personas que me acompañan, pero brevemente tengo que decir que de nuevo, pues una manzana de oro. Voy a empezar por el extremo de la derecha, que es María Teresa Álvarez, condesa viuda de la Torres, periodista de pro, y una excelsa escritora. Afortunadamente nos ha presentado en esta misma casa unas cuantas novelas y bueno, pues de muchísimo éxito. Afortunadamente se van reeditando, de manera que muchas gracias, María Teresa, que pertenece a ese exquisito ramillete de mujeres de Candás, como diría Palacio Valdés. Y con ella, por supuesto, también de un exquisito ramillete de mujeres, con el permiso de su pareja, pues está Tina, que nos trae hasta aquí, y a la que ahora presentaremos mejor, y desde luego las personas que van a intervenir igualmente. Me acompaña el señor Olivar, José Antonio Olivar, que ha hecho la letra de este libro CD que presentamos, y lo mismo a la izquierda pues está Armando Ramírez, que es director de la Fundación Pelayo, ¿verdad? Aunque nacido en Cuba, cubano, de Matanzas concretamente. Estábamos hablando ahora justamente de aquella institución universitaria, la Universidad Camilo Cienfuegos, muy interesante, pero ya lleva más de 2 décadas en Asturias. De manera que enhorabuena, y con él también nuestro saludo cordial al presidente de la Fundación, don Pelayo, que igualmente está en el salón. Gracias a todos. Y como digo, es una satisfacción enorme que se haya elegido a esta casa, a este rinconín de Asturias en la capital, para presentar el libro CD Misa en honor a la Virgen de Covadonga. Un libro CD en el que la soprano Tina Gutiérrez recoge la obra del compositor Guillermo Martínez, con letra, como queda dicho, de José Antonio Olivar. La pieza, que aúna el sentimiento religioso con elementos del folclore asturiano, fue presentada también en el Real Sitio de Covadonga como un homenaje a la patrona de Asturias. Muchas gracias, Tina Gutiérrez, también a José Antonio Olivar, y por supuesto, como queda dicho, a nuestra querida consocia y manzana de oro, María Teresa Álvarez. Quiero recordar que el 8 de septiembre de 2017 se inició el año jubilar mariano de Covadonga, que se clausurará el 8 de septiembre de 2018. Para nosotros los asturianos, Covadonga es nuestra querida Santina, venerada reina y madre, símbolo de Asturias, cuna de España, piquiñina y galana, en la que se funde naturaleza y cultura, historia y trascendencia. Lleva más de 1300 años en la cueva. Según puede leerse en la página del santuario,
Ha habido que cambiar la imagen en diferentes ocasiones. La actual, del siglo XVI, aunque transformada a finales del XIX, es una bella figura tallada, encarnada, dorada y policromada sobre madera de roble. El niño, flor de ternura, se colocó sobre la mano izquierda de la madre en 1704. En su vestidura destaca el manto. Aunque sus colores cambian según los tiempos litúrgicos, el manto habitual es de color rojo-púrpura, con una cenefa dorada. La santina es también una amorosa virgen viajera, que acompaña a los asturianos emigrantes allá donde han ido. No faltan representaciones de la Virgen de Covadonga en los 5 continentes, imágenes suyas y humildes altares entre olorosas y coloridas flores. Nuestra santa patrona, más que un símbolo religioso, es enseña y estrella de asturianía, un emblema patrio. Pues bien, en el marco del programa de conmemoraciones y eventos culturales previstos para este año, es un honor y una satisfacción enorme que se presente en el Centro Asturiano de Madrid este libro CD. Este año se celebra una triple efeméride centenaria centrada en Covadonga y su entorno: la coronación de la Virgen de Covadonga, la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el 13º centenario de los orígenes del Reino de Asturias. Convergen así 3 dimensiones de los asturianos con toda su vocación universal: la realidad espiritual, la natural y la histórica. Tal vez podríamos decir que por añadidura no pueden faltar las dimensiones social y cultural. En conjunto, todas estas vertientes se proyectan en la convivencia, nos afirman identitariamente y nos comprometen con el futuro. Estamos, en fin, de enhorabuena con la presentación de este libro CD y hemos establecido de forma sencilla un pequeño protocolo que es el siguiente en lo que se refiere a los turnos de intervención. Por un lado va a intervenir en primer lugar María Teresa Álvarez, posteriormente José Antonio Olivar, en tercer lugar Tina y por último Armando Ramos. De manera que nada más, sean bienvenidos y muchas gracias. Señor presidente del Centro Asturiano, señor presidente adjunto, miembros de la mesa, manzanas de oro, señoras, señores, buenas tardes. Siempre que tengo que hablar desde esta tribuna, Escaparate de Asturias en Madrid, siento una gran responsabilidad y sobre todo una emoción muy especial al recordar momentos inolvidables aquí vividos. Querida Tina, muchísimas gracias por tu invitación para que intervenga en este acto de presentación de la misa en honor de la Virgen de Covadonga. Una invitación inmerecida porque mi participación en esta hermosa realidad es una maravilla. El libro disco que vamos a presentar ahora es muy pequeñita, pero ciertamente siempre estaré dispuesta a colaborar en la medida de mis posibilidades en todo aquello relacionado con Asturias y de forma muy especial con Covadonga. Solo mencionar Covadonga hace que nuestro corazón vibre, y mucho más si uno se encuentra fuera de la tierrina. La naturaleza, hermosa por sí, lo es en Covadonga mucho más. El monte Euseba y sus estribaciones parecen darse la mano para formar un círculo protector en torno a la Santina. Me gusta pensar que si la naturaleza pudiera rezar, en Covadonga lo haría. Sin ninguna duda, Covadonga es desde hace muchísimo tiempo el centro de espiritualidad de toda Asturias. Jóvenes, viejos, ricos y pobres acuden a ponerse a los pies de nuestra reina de las montañas. En Covadonga quiso la reina Isabel II que fuera confirmado su hijo, el futuro Alfonso XII. No sé si será mi pasión como asturiana por la Santa Cueva, pero es que me parece única en el mundo. En un entorno natural que a nadie deja indiferente, Covadonga es un lugar emblemático para los asturianos y para los creyentes. Pero lo cierto es que aunque no seas ni lo uno ni lo otro, compruebas cómo el paisaje de nuestra tierra eleva los sentimientos a cotas desconocidas de emoción. Habito el pensamiento con pasión, escribió el poeta José Ángel Valentín. Debo confesaros que eso me sucede a mí cuando visito Covadonga.
La venerada imagen de la Santina en la gruta bajo la sinfonía del discurrir del agua, esas aguas cristalinas del río Deva que brotan del interior de la montaña precipitándose en sonora o susurrante cascada para fundirse en el estanque, la elegante basílica cuya piedra se ruboriza al ser besada por el sol, en medio de un marco natural de incomparable belleza, hacen que la emoción se desborde, haciendo que en Covadonga nos sintamos más cerca del cielo. Este año Covadonga se viste de largo para celebrar el centenario de la coronación canónica de la Santina. Tina Gutiérrez ha querido colaborar con la efemérides, haciendo realidad un proyecto mucho tiempo acariciado, crear la banda sonora de una misa en honor de nuestra Virgen. Guillermo Martínez ha escrito la música, José Antonio Olivar la letra y Tina Gutiérrez, alma de esta creación, la voz. Juntos han dado vida a una hermosísima composición en la que también participan la Escolaría de Covadonga y el ensamble Ars Mundi. Pero de ellos hablarán con mayor conocimiento José Antonio Olivar y Tina Gutiérrez. Mi participación en el proyecto ha consistido en una humilde oración, sencilla pero salida del corazón. No la he leído, no leo poesía en público, pero bueno, en esta presentación, siendo el centro asturiano al que me siento muy unida, he querido hacerlo. La poesía que escribí, la oración, es esta. Oh dulce Virgen María, en Covadonga quisiste un día mostrarnos tu protección, infundiendo valentía a quienes en ti confiaron. Y desde entonces, Señora, Asturias toda te adora. Tú eres nuestra Santina, siempre amada y venerada. Acunada por los montes, por las aguas arrullada, adorada por tus hijos, que a tus plantas fervorosos protección y ayuda claman. Querida Santina nuestra, estrella en la noche oscura, guía el camino de Asturias por sendas de amor y paz. De tu mano, Covadonga, trasciende la eternidad. La has convertido, Señora, en nuestra patria espiritual. Muchas gracias. Enhorabuena, María Teresa. Tiene la palabra José Antonio Olivar. Lo mío es escribir, no hablar. Por eso me van a permitir que en vez de hablar, lea lo que he escrito. El culpable, entre comillas, de que estemos presentando este disco en honor de la Virgen de Covadonga no es otro que el periodista y paisano mío, Javier de Montini, que está por ahí atrás, que fue quien un día le dio mi teléfono a la soprano Tina Gutiérrez, directora de la Fundación Don Pelayo. Tiempo después, Tina, que tiene una prodigiosa voz y una no menos prodigiosa tenacidad, rayana casi con la terquedad, pienso yo, me dijo que quería grabar una misa dedicada a la Santina con ocasión del centenario de su coronación canónica, que tuvo lugar el 8 de septiembre de 1918 con la presencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Poco después, Tina me presentó al joven compositor Guillermo Martínez y ahí empezó todo. Bastaron 2 almuerzos para ponernos de acuerdo fijando las líneas de trabajo. Pero debo decir que fue Tina la que, desde entrevistarse con el abad de Covadonga hasta ser recibida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, que después prologaría este disco, movió todos los hilos, incluidos los que consiguieron un patrocinio por parte de la Fundación de la Caja Rural de Asturias. Entre la Cruz de Pelayo y la cueva del Monte Auseba, la historia y la tradición, bien cogidas de la mano, le recuerdan tanto al peregrino como al visitante que Covadonga fue un día el signo, el santo, la seña y también la fecha del nacimiento de una nación. Fue precisamente en Covadonga donde el año 722 los invasores árabes, que 11 años antes
y en lo que sería un auténtico paseo militar por toda España habían iniciado la conquista de la península, sufrieron su primer revés, su derrota primera, a manos de las huestes de don Pelayo, quien después se convertiría en el primer monarca del Reino de Asturias, cuya primera capital fue Cangas de Onís. Los historiadores no se han puesto nunca de acuerdo en decirnos a ciencia cierta quién era y de dónde procedía don Pelayo. Para unos era un noble visigodo de la guardia personal del rey don Rodrigo, para otros un líder asturiano que no se había doblegado a los invasores. Pero a fin de cuentas, lo importante no es lo que era, sino lo que fue. El hombre que inició la reconquista, porque la historia certifica que en Covadonga don Pelayo derrotó al regimiento árabe que intentaba aniquilarle, y por otra parte, la tradición asegura que se encomendó a la Virgen y entre el fragor de las armas y el no menos intenso fragor de una favorecedora tormenta, puso en fuga a los invasores. La Virgen a la que un día se encomendó don Pelayo era Santina, a quien se la empezó a rendir culto en la cueva de la Useva, a la que los asturianos veneran y adoran y ante la que millones y millones de peregrinos se han postrado y se seguirán postrando. El disco libro tiene 9 movimientos, además de una oración poema de la periodista e historiadora María Teresa Álvarez, que acaban de escuchar. Hay un solo de violín para el momento de la consagración, interpretado por la solista Valeria Zorina, y el Bendita la Reina de nuestra montaña, himno oficial de Covadonga. De los 9 temas citados, 4 son los litúrgicos Kyrie, Gloria, Santus y Agnus Dei, y los restantes tienen letra del que les habla y música de Guillermo Martínez. Además de por la soprano Tina Gutiérrez, el disco está interpretado por la Escolanía de Covadonga, la Orquesta de Cámara Ensemble Ars Mundi, bajo la dirección artística de Yuri Nasuskin, la actriz Ana Francisco, presentadora del programa El Pico de la Televisión Autonómica de Asturias, y el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez Guti. Hace poco más de 2 meses, Asturias, a través de su televisión autonómica, recibía el 2018, año jubilar mariano, bajo los sones de las campanas de la Basílica de Covadonga. Las mismas campanas con las que comienza este disco libro. Escuchémoslas y escuchemos también un extracto o resumen de la obra que aquí presentamos, ilustrado con imágenes del concierto que se celebró el 3 de diciembre en la Basílica de Covadonga.
Tiene la palabra Tina Gutiérrez. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer al Centro Asturiano de aquí de Madrid y a su presidente Valentín que tengamos el honor de que pueda estar aquí y que me hayan permitido presentar este disco que es como un hijo para mí, porque así nació. Y ahora viendo el concierto y viendo todo, estoy emocionada, igual que cuando ves a un hijo que crece y que se hace un hombre que termina una carrera. Quiero agradecer a mis buenos amigos María Teresa y a José Antonio, que gracias a ellos y a su autor, el autor de la música Guillermo, y gracias a Armando, hemos conseguido este libro, que fue muy difícil de conseguir, pero bueno, yo nací en Mieres. Yo no soy periodista y no voy a leer porque no puedo hablar al lado de estas personas que son grandes profesionales. Y lo mismo Valentín. Entonces yo quiero contaros un poco la historia como si fuerais mis amigos, que muchos lo sois y otros lo seremos a partir de ahora. Y quiero que sepáis cómo nació un poco esta historia y este disco. Yo llevo muchísimos años cantando, a pesar de ser desconocida en España. Solo soy un poco conocida en Asturias, pero soy muy terca, como dice José Antonio. Entonces siempre consigo las cosas que quiero, porque si no lo hago en un año, lo hago en 2 y si no en 3, como es el caso de esta misa. Yo siempre, desde muy pequeña, fui a Covadonga, varias veces al año, siempre, eso no podía faltar ni puede faltarme. Y yo quería celebrar mis 25 años con algo que me llegara al alma y que jamás se me olvidara. Y era cantar una misa a la Santina. Entonces llamo a José Antonio, me acuerdo de él, ha hecho muchísimos discos, ha escrito todas las letras de 20 y pico discos, y yo creía que era la persona ideal para hacerlo. Y luego él ya se puso a escribir, pero todavía no tenía compositor, porque no sabía a quién dirigirme, porque quería un compositor joven, porque a mí me gusta mucho apoyar a la gente joven, darle ese primer empujón, y estaba pensando a quién podría, y a su vez quería que fuera preciosa y que fuera muy fácil al oído y que la primera vez que la gente lo oyera ya se pudiera emocionar en algún momento. Y entonces un día me llaman para cantar en la catedral y me dice, cambiamos de organista, toma el teléfono y llama a este chico. Lo llamo y era Guillermo, que ya lo conocía, hacía muchos años que lo conocía, se había ido a estudiar fuera y vuelve. Y vuelve con 80 y pico obras, sinfonías escritas, una ópera, una zarzuela. Me cuenta todo lo que había hecho y ahí mismo vi que esa era la persona. Nos pusimos a trabajar, se lo dije, le encantó la idea. Él es escolano, nació en Cangas de Onís y me pareció la persona ideal para poder hacer una misa a la Santina, puesto que se crió en Covadonga y allí estuvo toda su vida de juventud. Es un hombre con muchísimo talento, con muchísimo futuro, y estoy muy contenta, muy orgullosa, y era la persona ideal para trabajar con José Antonio. Y luego, pues yo quería también que el disco empezara para aquellas personas que van a Covadonga y se van a cualquier país y quisieran acordarse de Covadonga fuera, pudieran hacerlo a través del disco. Entonces yo pensaba, oyen las campanas, van a la basílica, luego van a la cueva, oyen las campanas y oyen a los niños cantar. Y entonces lo ideal sería empezar con una oración nueva que la escriba alguien, y ese alguien no podría ser otra persona más que María Teresa, por todo, por lo bien que escribe, por lo que quiere a Covadonga, porque está tan cercana a Covadonga siempre y porque siempre la ha admirado mucho y como profesional y como persona. Entonces empezamos así, ya teníamos un poco pues pensando ya quién lo iba a escribir, quién lo iba a hacer la música. Y entonces pensamos en ir a ver al abad. Vamos a ver al abad de Covadonga, don Juan José Tuñón, y le dijimos, pues que queríamos hacer esa misa a la Santina. Yo no sabía nada de nada, si tenía una misa, si 20, no sabía nada.
traté de enterarme, pero no lo conseguí. Entonces él dice, bueno, pues esta es la... Hay una misa del año 1800 y algo, y ahí hay una misa de un padre que hizo una misa para coro, una misa litúrgica, y no hay más. De allí para acá no hay ninguna más. Entonces esta misa cae muy bien aquí ahora mismo, porque además va a ser la coronación canónica de la Virgen en el año 2018 y se celebra el centenario. Y entonces, bueno, le pareció muy bien, él nos apoyó muchísimo, le dio forma a todo lo que queríamos hacer y fue un placer trabajar con el abad. Y del abad pues fui al arzobispo, porque claro, yo quería hacer un prólogo, que ese prólogo fuera también de la iglesia, para que pudiera presentar este libro mejor que el arzobispo, pues pensé que nadie, ¿no?, para hacer el prólogo. Y luego hizo un prólogo que la verdad es que es un poema, es un hombre que escribe maravillosamente bien, estoy súper agradecida y estoy muy contenta porque a él le ha gustado mucho la misa también. Y después pues ya me presentan a la Escolanía de Covadonga y ahí viví una etapa maravillosa. Fue espectacular para mí conocer la Covadonga que nadie conoce, la de atrás, donde de verdad está la realidad de Covadonga, cómo trabajan con esos niños, cómo los educan, cómo se vuelcan con ellos en todo, en lo personal, en el colegio, en la música. Son una verdadera familia lo que hay allí detrás, y que fue un placer para mí poder verlo de verdad y disfrutar con ellos, con esos 30 niños maravillosos desde unos 8 años hasta los 17, 16 por ahí. Eso fue para mí inolvidable. Después pues ya buscamos la orquesta Ars Mundi, también de jóvenes valores, músicos que forman esta orquesta, que como dije antes, me encanta poder ayudar a la gente joven cuando empieza, porque me acuerdo mucho de mí cuando empecé y me hubiera gustado pues haberlo tenido un poco más fácil. Y Valeria Zorina, también la solista que es fantástica, que toca la consagración y está dirigida por Yuri, un maestro que también me ha ayudado muchísimo a montar la obra y ha tenido mucha paciencia conmigo y fue maravilloso también. Y Ana Francisco pues es la actriz que pone la voz al comienzo de la oración de María Teresa. Y bueno, ya no tengo más casi que deciros que es el concierto del día 3 que hicimos en la Basílica de Covadonga. Hice muchísimos conciertos en mi vida, 27 años dan para mucho, y he trabajado muchísimo cuando no había tanta crisis. Y os puedo contar que lo que me pasó en Covadonga no lo sé explicar. Solo sé que mi cuerpo estaba allí, pero yo no estaba allí. Ni siquiera sé, de verdad no me acuerdo, porque era tan feliz. Estaba por allá arriba, yo creo que tratando de ver a la Virgen de Covadonga. Fue maravilloso para mí, espectacular. Y soy súper feliz porque cumplí mis objetivos, que eran los 25 años que no se me van a olvidar nunca, y desde luego poder estar dentro de la programación del centenario. Para mí es importantísimo, porque es un disco religioso, cultural, histórico, súper importante para Asturias. Y nada, espero que si alguno de vosotros compráis el disco, lo disfrutéis tanto como yo lo disfruté haciéndolo. Y detrás de mí hay un grandísimo equipo de artistas, de director del coro, toda la gente del nuevo abad de Covadonga, don Adolfo Mariño. Ese hombre llega en agosto y todo estaba hecho, pero solo fue apoyarnos. Fue genial, lo hizo suyo el proyecto rápidamente. Y bueno, pues gracias a todos, a ese gran equipo que hay detrás, conseguimos llevarlo a que hoy podamos estar aquí presentándolo. Así que os doy las gracias a todos vosotros de verdad por estar aquí. Sé que estáis muy ocupados casi todos y habéis hecho un esfuerzo por estar, pero que me habéis hecho muy feliz y que os doy las gracias a todos.
asturianos, a los presentes, a vosotros. Voy a ser breve porque yo creo que ya se ha explicado todo. Como director de la Fundación, solo que me queda agradecer infinitamente a todas las personas que han colaborado en este disco. Este disco es un gran proyecto, es una producción de la que ninguna casa discográfica se atrevería a emprender por el coste económico que tiene, por la cantidad de trabajo que lleva, la cantidad de personas con las que hay que trabajar. Y este disco se ha podido realizar gracias a la colaboración de muchas personas, a lo que es capaz de aglutinar y agrupar la Santina, Covadonga, que es muy fácil a través de la Santina unir a los asturianos, unir a músicos, a creadores, a compositores. Queríamos agradecer a esas personas que han hecho posible esta producción y agradecer a la Fundación Don Pelayo, que ha sido la impulsora de esta casi obligación, sobre todo en estos momentos tan importantes, cuando hay quien trata de arrobarse y cambiar la historia, recordarla a todos, como dijo Javier Fernández en la presentación de la Centenario de Covadonga, que no harían otros con este patrimonio de 13 siglos de reino. Que no harían otros. Nosotros lo que queríamos desde nuestra fundación, alzar la voz y recordarle a los asturianos y a España donde comenzó todo. Muchas gracias por su asistencia. Queríamos ahora, para culminar el acto, poner el himno de Covadonga, que se interpretó el día 13 de diciembre en la Basílica por Tina Gutiérrez y la Escolanía, y los invitamos a todos a que cantéis con nosotros.